sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. La verdad es que estamos aquí, si ustedes estuvieran viendo la cantidad de cosas que nos han traído acá de Panadería California. Oiga, qué espectacular. Vea Porque el usted, tiramisú está riquísimo. ingeniero, usted allá está viendo todas las cosas que nos han traído acá. Eso veo, oiga. Café, rosquita, y ahora estamos con café, con California. Porque aquí enseguida agarré el tiramisú y ya me lo estoy comiendo. Panadería California. Oiga, pero lo bueno es que tenemos a un gran catador, digamos, ¿no? Así es, yo ya estoy catando el tiramisú. Eso le iba a decir, tenemos un catador extraordinario. ¿Cómo es usted, doctor? ¿Qué tal? Cuéntenos cómo siente el tiramisú, Está doctor excelente. Juan. Mire, aquí comenzaron a poner los dulces y yo ni bien vi, pregunté qué era esto, tiramisú. Presta para acá. Es una cuchara enseguida. Es como esos niños cuando le ponen 10 juguetes y no sabe cuál agarrar. Así está Juan Carlos, oiga. Ya, Así bueno, es. está con nosotros ya nuestro próximo invitado, ¿verdad? El doctor Nicolás Castro Patiño, ingeniero. Ya vamos a empezar porque estamos atrasados. Sí. Lo vemos hace algunos minutos y le agradecemos por la paciencia y la espera al doctor Nicolás Castro Patiño. Qué pena que no lo tengamos en los estudios, porque si no también lo pudiéramos invitar a que deguste de estas maravillas de Panadería California. Oiga, un favor a Martín de la Torre, a ver si ubicamos bien la cámara, porque está nuestro amigo y representante de Panadería California, Agustín Albán. Ahí está un poco mejor. Después la lo cámara. cambiamos, Duque, después lo cambiamos. Perfecto, ok. Ahora sí, Nicolás, gracias por atendernos esta mañana aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Como usted vio, también escuchó, estábamos entrevistando al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. No sé si tuvo la oportunidad de algunos minutos sintonizar sus respuestas y si tiene algún comentario al respecto. Claro. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, Andrés, mil gracias por esta invitación. Yo me honro en comparecer ante tan prestigiosa emisora a la que conocí desde la época de tu señor abuelo Voltaire Paladines, cuando estaba en la calle Rumichaca, porque siempre iba por ese sector, a su vez a visitar a mi abuelo, junto con mi señor padre, que se detenía a conversar con don Voltaire Paladines Polo, fundador de la radio y distinguidísimo orense. Y claro, eran paisanos orenses ambos, con claro, su papá. Santa Rosa, si no me equivoco. Sí, Santa Rosa, así es. Padre de Machala. Así es. Y de tal manera que esas rosquitas y delicias que ustedes tienen, espero una otra oportunidad para poder comer junto a ustedes, acompañarlos, ¿no? Dicho esto, además de que quisiera agregar esto, ¿no? Me honro también en comparecer ante tan distinguidos periodistas que tienes en las emisoras. Muchas gracias. Para nosotros es honroso tenerlo también, Nicolás. Especialmente Alcides Montilla, que lo conozco. ¿Qué dice, doctor? Desde cuando él en Diario Hoy, ¿no? Un gran y extraordinario periodista. Muchas gracias, doctor. Mira, yo quiero rescatar una verdad que dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, en su comparecencia. Digo que es una verdad porque así lo sentimos no solo los abogados en ejercicio profesional
o en servicio pasivo dentro de toda la República del Ecuador, sino porque así también lo percibe la ciudadanía. Dijo el doctor Terán que la función judicial o la administración de justicia que está a cargo de la Corte Nacional de Justicia, demás cortes, tribunales y juzgados, estaba podrida. Creo que utilizó ese adjetivo. Dijo, está podrida, es verdad, está podrida. Sí, así dijo. Con lo cual hay que ahorrarse muchas palabras porque evidentemente la credibilidad y confianza en la función judicial está muy venida a menos. Y creo yo que sin perjuicio de que haya una responsabilidad compartida en esta inmensa crisis que agobia a la función judicial, el órgano en el que recae en la mayor parte la responsabilidad es en el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura tiene el gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. De manera que por allí tenemos que comenzar. Allí está la mayor parte de la responsabilidad en esta enorme crisis de la función judicial. Posteriormente a esto, me parece también necesario aterrizar un poco en el caso que actualmente se comenta en todo el país, que es el caso de la destitución del juez de la Corte Nacional de Justicia, doctor Walter Macías. Yo pude ver por televisión, como han podido ver todos los ecuatorianos, que al momento en el que se produce la votación en el Pleno del Consejo de la Judicatura, hubo 2 votos por la destitución del señor doctor Walter Macías y 3 abstenciones. Con lo cual, sin duda, no se configuraba el supuesto de hecho necesario para que desde el punto de vista legal se proceda a la destitución del doctor Macías. Esto no ha sido suficientemente aclarado por el Consejo de la Judicatura porque no hay más documentos. Incluso yo he leído que el señor doctor Ramiro García, ilustre jurista de la ciudad de Quito, a quien yo lo reconozco como tal, al presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el Consejo de la Judicatura y algunos de sus miembros, dice que allí se ha producido otro delito, o se habría producido otro delito distinto a aquel por el que va a formular cargos la Fiscalía General del Estado, que llama el doctor García el de falsificación o falsedad de instrumento público, porque en el acta donde consta la destitución del doctor Macías, aparece que solamente han estado reunidos en el pleno 3 personas, 2 que han votado por la destitución del doctor Macías y una abstención, con lo cual se produce la destitución del juez de la Corte Nacional, doctor Macías. Entonces aquí yo sí quisiera aportarle al conocimiento de la ciudadanía a través de ustedes alguna claridad, ¿no? ¿Qué pienso yo sobre esto, ¿no? Porque el destituido no es cualquier servidor
de la función judicial, por muy respetable que sea este servidor judicial, es un juez de la Corte Nacional de Justicia, o sea, el juez de más alta jerarquía dentro del organigrama institucional de la Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales, tribunales y juzgados de la función judicial. ¿Qué me parece a mí? A mí me parece que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución, aquí la tengo a la mano, que dice que las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios. Los señores doctores Maribel Barreno y Juan José Morillo no debieron de participar de esa sesión. No es que solamente debieron de abstenerse, como me parece que se abstuvieron según lo que vi por televisión, sino que no debieron participar de esa sesión en que se iba a tratar sobre la destitución del señor doctor Walter Macías, porque tienen conflicto de intereses. Sin embargo, participaron, violando en este aspecto, me parece a mí, no solo la ética con la que tienen que conducirse los funcionarios del Consejo de la Judicatura, los consejeros que integran el Consejo de la Judicatura, sino un principio, una norma de carácter constitucional que es mandatoria, pues dice que se abstendrán de participar, pero ellos participaron en la sesión, tanto que votaron absteniéndose, sí, pero participaron, cuando en realidad no debían de haber participado en esa sesión a la que debieron de haber concurrido los respectivos suplentes. Por allí hay ya una cosa muy oscura que habla mal de la limpieza de procedimientos en el Consejo de la Judicatura. Pero hay algo más, algo más. A ver, para ir con las preguntas de Alcides también. Claro, hay algo más, que es la presencia del señor doctor Javier Muñoz, de quien se dice que compareció por vía telemática desde la ciudad de Miami y en estado de embriaguez. Ninguna de estas dos cosas, que compareció vía telemática desde el exterior y que se encontraba en estado de embriaguez, ha sido negada por quien ha sido acusado de haber incurrido en la comisión de estos hechos. Yo no lo he escuchado al doctor Muñoz decir eso no es verdad, yo estaba en el Ecuador, yo no lo he oído decir al señor doctor Muñoz no es verdad, yo no estaba borracho, yo no había ingerido licor, yo estaba en mis cabales. Y por otro lado, ustedes que son connotados periodistas que siguen el día a día del devenir ecuatoriano, han de haber oído también que este doctor, el doctor Javier Muñoz, se encontraba de vacaciones. Es decir, que no se encontraba él en el exterior en comisión de servicios de carácter oficial, lo que eventualmente podría haber justificado su comparecencia por vía telemática, eventualmente digo, sino que él se encontraba en goce de vacaciones, es decir, no estaba ni siquiera ejerciendo sus funciones como vocal del Consejo de la Judicatura, se encontraba en vacaciones. Entonces, lo que estoy Lo interrumpía para continuar con las preguntas del licenciado Alcides Montilla, las 9 de la mañana con 45 minutos, 9:45. Doctor Castro, buenos días, saludándolo muy efectuosamente el doctor Nicolás Castro Patiño. Mire, escuché bueno, podríamos decir destituido juez de la Consejo de la Judicatura, Walter Emo Macías, que por el nombre y el apellido ha puesto 1001 que es manavita y de Puerto Viejo. Él decía y hacía una analogía, doctor, escúcheme bien, hacía una analogía
Si la Asamblea Nacional necesita 92 votos para destituir al presidente, mínimo 92 votos para destituir al presidente de la República, el Consejo de la Judicatura necesita 3 de 5 jueces para haberlo destituido. ¿Esa analogía, doctor, es la correcta para usted o no? Claro, claro que sí, porque la Constitución de la República establece que las resoluciones en el Consejo de la Judicatura, las decisiones en el Consejo de la Judicatura, dice la Constitución de la República, se toman por mayoría simple. Pero en cambio, y ahí viene la oportunidad de la pregunta de Alcides Montilla. El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264, numeral 14, dice lo siguiente, que es facultad del Pleno imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los miembros del Consejo de la Judicatura son 5, de manera que la mayoría de sus miembros para destituir a un servidor judicial de 5 son 3. Se necesitaban 3 votos conformes, 3 votos de signo positivo por la destitución, que es lo que no se ha dado en el caso del doctor Walter Macías. De manera que con lo que estamos tratando de escribir objetivamente, sin afectos o desafectos a ninguna persona en particular, le resta legitimidad a la decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura, porque no solo que se han producido estos hechos que de por sí, desde el punto de vista de la ética profesional de un servidor judicial, dejan mucho que desear, sino que además se ha incurrido en una vulneración flagrante de lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo estoy tratando de demostrar. La mayoría simple es si hay 3 vocales que asisten a una sesión, son 2. Pero la mayoría calificada, por llamarla de una manera, no la llama así la ley, pero para distinguirla, es la que se necesita para poder destituir vía sanción disciplinaria a cualquier servidor judicial, donde ya no se necesita de la mayoría simple de los que asisten a una sesión, sino de los miembros que integran el Consejo de la Judicatura. O sea, no menos de 3 voluntades contestes para poder destituir a un servidor o servidora judicial. Doctor Nicolás Castro. Juan Carlos Sánchez lo saluda. Buenos días. Gusto en saludarlo. Bien, gracias. Nuestro director recordaba efectivamente ayer una cita que realizó aquí el doctor Julio César Cueva, directo abogado y amigo de aquí de la radio. Y efectivamente él decía, y lo citó hoy Andrés, que la justicia estaba disfuncional, que esta era una justicia disfuncional, decía ayer Julio César Cueva. ¿Qué hacer, doctor, ante la situación que se está viviendo ahora con esta permanente pugna entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía que también interviene? ¿Qué hacer, doctor? Porque ciertamente parece que estuviésemos, no sé, en una fanesca aquí, en una fanesca. Yo creo que están descartados, por lo que hemos podido apreciar hasta este momento, la vía de la renuncia de algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura, como lo han pedido a algunos sectores importantes de la opinión pública, como por ejemplo los colegios de abogados del Guayas, Azuay y Pichincha, entre otros.
Sí, el doctor Wilman Terán dijo que él no tenía por qué renunciar, efectivamente. Que representan a los abogados, porque esa es la labor que cumplen nuestros colegios de abogados. Lo digo yo, que fui en el año de 1993 presidente del Colegio de Abogados del Guayas y vicepresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Ya eso sería suficiente, pero no veo que eso esté ocurriendo. Hay una llamada. Sí, a ver, doctor. Por otro lado, tampoco los señores vocales del Consejo de la Judicatura están oyendo el clamor popular, que es el de que algunos de esos vocales se vayan. Viendo cómo es en nuestro ordenamiento constitucional, el pueblo, el primer y más importante fiscalizador de los actos del poder público. No solamente que son los colegios profesionales que he mencionado y otros, sino el mismo pueblo. Bastaría como hacer una encuesta radial para ver qué opina la gente, qué opina los ciudadanos. Usted se va a dar cuenta, doctor, ¿cómo está? Una decisión terminante, que se vayan, ¿no? Y si a eso le sumamos la investigación preprocesal y procesal que va a iniciar la Fiscalía, y si a eso le sumamos el comunicado que hizo ostensible el señor doctor Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, en virtud del cual dice que le han retirado la confianza al señor doctor Wilman Terán. Bueno, yo creo que son razones más que suficientes para que se produjese la renuncia, pero eso no se va a producir. Entonces, no queda sino esperar a que la nueva asamblea llame a juicio político al Consejo de la Judicatura, porque no hay otra manera legal y constitucional de que algunos de esos vocales se vayan a su casa. Doctor, esa es ¿cómo le va? Hugo Landívar lo saluda. ¿Cómo está? Una cuestión es lo que usted acaba de decir, la futura asamblea por un juicio político, pero la otra es la acción de protección que ha presentado el doctor Macías. También puede indicar que se han vulnerado sus derechos como tal, como usted lo acaba de indicar y como lo conoce toda la ciudadanía. Sí, claro, eso es por el lado de los derechos constitucionales que se hubieran vulnerado en detrimento de la personalidad. Pero también podría dar de baja pero la para que resolución. vayan a la casa algunos de los vocales del Consejo de la Judicatura, vuelvo a repetir, allí no hay acción de protección que valga, sino que lo que hay que esperar es que vía juicio político la próxima asamblea resuelva destituirlos, si hubiere mérito suficiente. Y además, si hubiere mérito suficiente también, poner a disposición de la Fiscalía cualquier antecedente o noticia crímenes que permita a la Fiscalía iniciar los procesos penales o las instrucciones penales o las investigaciones penales que estime procedentes. Yo me refería al mecanismo para que algunos de los vocales se vayan a su casa. El otro al que usted refiere, Hugo, está muy bien traído a la conversación, solo tiene que ver con el tema de la destitución y de la vulneración de derechos que pudiera haber sufrido el señor doctor Walter Macías. Ingeniero Mendoza. Mire, yo no sé si hay un poquito de tiempo. Sí. Dígame, ¿no? dígame, doctor, antes de ir a la pausa, hay tiempo, pero le queríamos adelante y luego hacemos una pausa. Puedo tomar algún para explicar esto, que es muy importante. Bueno, a ver, como ustedes quieran, ¿no? Yo creo que el Consejo de la Judicatura está deslegitimado por el ejercicio de la función. Tuvieron legitimidad de origen, ahora tienen ilegitimidad por el mal ejercicio que han hecho en el cumplimiento de sus funciones. Pero independientemente de esto, que es importante, subyace en el fondo de todo lo que estamos conversando un tema de trascendental importancia, que es el tema de la independencia de la función judicial. Ese es un tema que todavía veo que no ha sido suficientemente abordado y esclarecido en los medios de comunicación, respecto del cual
yo tengo una opinión que pudiera resultar valiosa para ustedes como sistema de emisoras Atalaya y para la ciudadanía que oye este importante programa. O sea que la función judicial a través del Consejo de la Judicatura puede ser fácilmente infiltrada en su independencia desde dentro del Consejo de la Judicatura y también desde fuera, porque si usted domina el Consejo de la Judicatura desde dentro o desde fuera, con tres vocales de 5 que tiene el Consejo, usted puede destituir al servidor judicial que se le ocurra. O sea, domina la función judicial. Ese dominio por 3 personas dentro de la función judicial puede ser, vuelvo a repetir, fácilmente asequible a la influencia de personas extrañas a la función judicial. Lo que era mucho más difícil antes, cuando el poder descansaba en la Corte Suprema de Justicia, porque en la Corte Suprema de Justicia éramos 31 integrantes y no había poder sobre la tierra, ni dentro ni de fuera de la función judicial, que pudiera fácilmente, por lo menos, dominar o avasallar la independencia de la función judicial. Entonces, ahora el tema pasa por allí, que no nos hemos dado cuenta de que todo esto obedece a que se cambió la estructura orgánica y funcional que había dentro de la función judicial para que la función judicial pueda fácilmente ser arrodillada frente a las otras funciones del Estado y frente a poderes extraños a la propia función judicial, que es lo que ha venido ocurriendo y que es lo que puede estar ocurriendo en la actualidad. De manera que este es un tema muy profundo, amplio, que en algún momento se podría hablar respecto de él con más detalle. Sobre eso para culminar sobre eso, o sea que usted, porque hemos entrevistado aquí algunas veces al doctor Roberto Gómez Mera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que ese cambio que se dio en la Constitución de Montecristi, de poner a administrar al Consejo de la Judicatura, todo el sistema judicial, no solo los jueces, sino también la Fiscalía, y no como era antes, que la Corte Suprema de Justicia era la que administraba el sistema judicial, no había un tercero, digamos, ¿no? No funcionó el experimento. No funcionó. Mire usted, en Latinoamérica las más importantes funciones judiciales son las de Uruguay y Costa Rica. Son funciones judiciales icónicas, son modelos. Y allí en Uruguay no hay Consejo de la Judicatura. Y en Costa Rica hay Consejo de la Judicatura, pero el poder lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Vea, mi querido Andrés, la función judicial del Ecuador siempre funcionó y funcionó mejor que ahora, cuando no había Consejo de la Judicatura. Por eso es que se habla de que habría que extinguir, liquidar, terminar, desaparecer al Consejo de la Judicatura. No, siempre funcionó y funcionó bien desde que en 1830 se llamaba Altísima Corte, lo que luego a partir de 1835 en adelante la Corte Suprema de Justicia y a partir del 2008 Corte Nacional de Justicia. Y no había, vuelvo a repetir, Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura recién fue creado en el Ecuador en 1992 y el primer Consejo de la Judicatura se organizó y estructuró en 1998. En esa época yo era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y acuérdese usted, Andrés, que el presidente de la Corte Suprema y como tal presidente del Consejo de la Judicatura fue el doctor Héctor Romero Parducci, lamentablemente ya fallecido. De tal manera que hay que tener muy en claro estos conceptos, ¿no? El alma de la función judicial son los magistrados y jueces, no es el Consejo de la Judicatura, que apenas es un instrumento, debe ser un instrumento al servicio de la judicialidad y de los demás servidores judiciales para que estos puedan cumplir adecuadamente con sus labores. Totalmente de acuerdo. Gracias al doctor Nicolás Castro Patiño, ex juez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, conocido jurista de nuestro país.
y con quien hemos tenido realmente el agrado de poder conversar esta mañana. Lo vamos a volver a molestar porque el lío que hay entre la Corte Nacional de Justicia contra el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura contra ambos, o por lo menos contra parte de ambos, realmente es caótico. Así es que gracias y nos vamos nosotros a la pausa comercial. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Saludos en casa, Nicolás. Igualmente, mi querido Andrés, gracias. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, Alcides.